Hola, buenos días. Bienvenidos al nuevo canal llamado Blasco Malva TV. Cada programa de televisión será organizado por un grupo de sexto de primaria. Este primero lo organizará Marc, Delfina, Vicky, Sadani y yo. Hoy es la primera edición. En él podréis ver las cosas que hacemos en nuestro colegio y servirá para dar voz a los alumnos. Nuestra nueva televisión es nuestro medio de expresión. Esperemos que os guste. Gracias. Hola, soy Victoria. Para empezar, vamos a mostrar cómo fue la vuelta al cole. El primer día de clases, cada curso vino de un color y después del patio nos sacamos fotos. El día fue genial. Nos reencontramos con nuestros amigos, compañeros y profesores. I could be red, or I could be yellow, I could be blue, or I could be purple, I could be green or pink or black or white, I could be every color you like. I could be red, or I could be yellow, I could be blue, or I could be purple, I could be green or pink or black or white, I could be every color you like. I could be red, or I could be yellow, I could be blue, or I could be purple, I could be green or pink or black or white, I could be every color you like. What's your color? I wanna know. What's your color? I wanna know. Continuem ara amb la festivitat del 9 d'octubre. El 9 d'octubre celebrem a la nostra comunitat la reconquesta de València per Jaume I. És per això que la classe de sisè va organitzar un teatre i els de tercer i quart van fer un ball amb palets. Va ser un dia molt especial per als valencians. Bienvenidos, soy Delfina. Hemos realizado un talent show en el cole. Ha habido una gran participación por todos los cursos y nos hemos dado cuenta de que todos tenemos talentos especiales. Vimos de toda clase de talentos, bailes, magia, experimentos, dibujos, etc. Esperemos que os guste. Noah. Vale. Hola Noah, yo me llamo Eric. ¿Qué quieres hacer? ¿Qué es tu talento? Hacer acrobacias. Muy bien. Vale, ¿qué acrobacias puedes hacer? El pino. El pino, qué bien. Vale, enséñanos el pino. Buenos días, ¿cómo te llamas? Amir. Muy bien, Amir. ¿Qué es tu talento? Chutar. Vale. ¿Hoy vas a chutar la pelota? Sí. Muy bien. Pues vale, vamos a ver cómo chutas. Hola, ¿cómo os llamáis? Aitana. ¿Y tú? Triana. Qué bien. ¿Qué vais a hacer? Gimnasia. Acrobática. Muy bien, nos encanta. A ver, ¿qué podéis hacer? Muy bien. Vale, vamos allá. Qué chulo.
¡Qué bien! Hola, ¿cómo te llamas? Carlos. Muy bien, Carlos. ¿Qué vas a hacer? Básquet. Muy bien. Pues vamos allá. Ay, casi. Y la otra. ¡Ya! Hola, buenos días. ¿Cómo te llamas? Carla. Hola, Carla. ¿Qué vas a hacer? Vale. Muy bien. Pues vamos allá. Aplauso para Harry. Muy bien, Harry. ¿Te lo sabes otra canción? La de Star Wars. Vale, enséñanos la canción de Star Wars. Vale. Muy bien. Qué talento más chulo. Gracias por tu tiempo. Hasta luego. ¿Cómo os llamáis? Elis y Mar. ¿Y qué vais a hacer? Un baile. ¿Y qué canción? Madre Tierra. De Chayanne. Despedir, hay que perdonar para poder seguir. Recuerda que tenemos solo un viaje de ida y hay que darle gracias siempre a la vida, a la vida, a la vida, a la vida. Oye, abre tus ojos, mira hacia arriba, disfruta las cosas buenas que tiene la vida. Abre tus ojos, mira hacia arriba, disfruta las cosas buenas que tiene la Cuando estés perdido y no sepas dónde vas, recuerda de dónde vienes y qué bien te sentirás. Siempre que bebes escapas son consejos de mamá y con la bendición de tus ancestros llegarás. Tambor, tambor, tambor que llama tambor. Tambor, tambor, tambor de mi madre tierra. Tambor, tambor, tambor que llama tambor. Tambor, tambor, tambor de mi madre tierra. Oye, abre tus ojos, mira hacia arriba,
Hola, ¿cómo os llamáis? Yaiza. Aneka. ¿Qué vais a hacer? Bailar. ¿Y qué canción vais a poner? Los del espacio. Te invito a dar una vuelta con los del espacio. Las gatas se ponen fuertes y no van al gimnasio. Los gatos se ponen locos, no sienten cansancio. Esta noche yo te robo y cerramos el caso. Esperé todo el día que la noche caiga y ahora la noche no termina hasta que el sol salga. En cámara lenta te pegaste conmigo y no te diste cuenta que esta noche. Hola, ¿cómo estás? Bien. ¿Cómo te va? Bien. ¿Y cómo te llamas? Alessandra. ¿A qué curso vas? Tercero. ¿Y qué vas a hacer? Gimnasia. Sí. Hola, chicas, ¿cómo os llamáis? Dani. Delfina. Aitana. Victoria. ¿Qué vais a hacer? Un baile. ¿Y qué tal estáis? Bien. ¿De qué curso sois? Sexto. ¿Y qué tal? Super shy, but wait a minute while I make you mine, make you mine. Darling, and take them, though you're on my mind all the time. I wanna tell you, but I'm super shy, super shy. I'm super shy, but wait a minute while I make you mine, make you mine. Darling, and take them, though you're on my mind all the time. Shy, and I wanna go out with you. Where you wanna go? Find a little spot, just sit and talk, looking pretty. Follow me, 우리 둘이 나란히 보이지? 내 눈이 갑자기 빛나지? When you say I'm a dream. You don't even know my name, dear. You don't even know my name, dear. Super shy, but wait a minute while I make you mine, make you mine. 달리는 지금도 you're on my mind all the time. I wanna tell you, but I'm super shy, super shy. I'm super shy, but wait a minute while I make you mine, make you. Hola, chicos, ¿cómo os llamáis? Pablo. Filipo. ¿Y qué vais a hacer? Cantar. ¿Y de qué curso sois? Pues vale, comenzamos ya. No te queda nada. Sigues creyendo que el sol saldrá mañana. Duda un segundo de tu confianza, pues en mi mundo ya no hay esperanza, ya no hay esperanza. Deja ya de soñar, pues tú no vas a ganar jamás, 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 jamás. No te engañes más, tu gente te dejo atrás, 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 atrás. Ven conmigo y por fin sonríe más. Yo te conozco, temes al oscuro. Crees que estoy loco, pero soy tu futuro. Se fue tu amigo y ahora estás perdido.
seguir luchando no tiene sentido. Deja ya de soñar, pues tú no vas a ganar jamás, 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 jamás. No te engañes más, tu gente te dejó atrás, 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 atrás. ¿Quién contigo? ¿Cómo te llamas? Rosa, ¿Y qué vas a hacer? estoy haciendo un dibujo de Cream Shake. A ver, enséñalo. ¡Qué chulo! Gracias, me han costado 20 horas. 20 horas hacer un dibujo. Don't you be afraid. Just follow me. ¿Y qué es eso? ¿Lo que tienes? Una estrella. ¡Qué chulo! Follow me. Like a mirror, you reflect me. Like a Friday night on the weekend. I feel blessed and free. Hola, ¿cómo te llamas? León, ¿Y qué vas a hacer? skate. ¿Skate? A ver, muestra lo que puedes hacer. ¡Qué guapo! ¿Qué llamas? Me llamo Yaisa. ¿Y qué vas a hacer? Voy a mostrar mis dos dibujos. Vale, ¿están tus dibujos? Esto de una ballena abajo en el agua. ¿Y el otro? Esto soy yo que tiro de comer a los alimonitos. Vale. Brittany. Pilar. Lucía. ¿De qué curso sois? Cuarto. ¿Y qué vais a hacer? Dibujar. Vale, pues suerte. Me gusta dibujar cuerpos, labios, cejas, narices. Vale, ¿y tú? Las alegrías. ¿Y tú? El aire. Vale. Hola, ¿cómo os llamáis? David. Felipe. Joan. ¿Y qué vais a hacer? Chistes. ¿Y de qué curso sois? Cuarto. Pues suerte. ¿Cómo se queda un mago después de comer? Más gordito. Escena 1. Aparece un vaso de agua. Escena 2. Aparece el mar. Escena 3. Aparece un pato. ¿Cómo se llama la obra? Agua para tomar. ¿Qué le dice un pez a otro? Nada. No me acuerdo. ¿Qué le dice un megalodón a otro? Soy famoso. ¿Cómo llamas a un espagueti falso? Impasta. ¿Qué palabra significa nada? Nada. ¿Te llamas? Soy Eric el mago. ¿Y qué vas a hacer? Un poquito de magia. ¿Y qué tal? Estoy bien. ¿Y de qué curso eres? Cuarto. Pues seguimos. Hola,
Hola chicos, soy Eric el Mago y hoy voy a haceros un poquito de magia. Hola chicos, soy Eric el Mago y voy a haceros un poquito de magia. Para empezar, nada por aquí, nada por allá, pues ahora mirad. Chan, 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 chan. ¡Tachán! Y aquí tenemos una moneda. Ahora voy a haceros un truco con lo que tengo encima de mi mesa. El tubo y la cuerda. Voy a atar la cuerda al tubo. Y acordaos de no hacer esto en casa, es muy peligroso. Voy a coger este extremo de la cuerda y lo voy a meter por dentro del tubo. Y voy a hacer lo mismo con el nudo. Y ahora fijaos atentamente. ¡Tachán! Sin nudo. Yo tengo la mía, es esta. Y voy a hacer que encoja. ¿Cómo se queda un mago después de haber comido? Más gordo. Aquí tengo la varita recompuesta. Ahora fijaos lo que hago. ¡Chas! ¡Chas! ¡Wow! Mirad, mirad, mirad cómo se mueve la varita. Parece de goma y ahora es dura. Ahora fijaos lo que hago con mis manos. ¡Tachán! Y esto ha sido todo. Soy yo. ¿Y qué vas a hacer? Gimnasia. Pues vale, suerte. ¿Y qué vas a hacer? Bailar. Vale, pues suerte. Muy bien, Isamu, somos de la Blasco Malva TV y querríamos preguntarte cuál es tu talento. Mi talento es dibujar. ¿Y qué sientes cuando dibujas? Siento que es muy difícil y porque primero no sabía cómo dibujar, o sea que vi como vídeos, pero ahora lo hago, ahora lo hago como más normal. ¿Te gustaría enseñarnos tu talento? Sí. Perfecto. Empecé dibujando dragones porque me gustaban y para mí era muy difícil porque es súper complicado. También dibujo dinosaurios hace un año. ¡Wow! Y primero me salieron muy mal, pero ahora me salen mucho mejor. Y empecé con los vídeos de YouTube para mirarlos y dibujar cosas así. Y empecé dibujando mis dinosaurios favoritos para que estos dinosaurios, para que sea un poco más fácil. Y después empecé dibujando más diferentes. Martín. Muy bien, Martín. Venimos de la Blasco Malva TV y queremos que nos enseñes tu talento. Vale, mi talento es dibujar. ¿En serio? ¿Y qué dibujas? Pues de todo.
A ver, lo que más te enséñanos tu puedo talento. decir. El primero me gustaba el anime cuando era más chiquito. Ahora más o menos. Y desde los 5 hasta los 7 me encantaron los dragones, por eso traje alguno. Vale. Y después, como Isamu, me encantan los dinosaurios y tengo muchos en mi casa, pero intenté elegir los mejores. También este es mi favorito. De los dinosaurios que hay. Y entonces, ahora con 10 años ya me gustaron los aviones y empecé a dibujarlos. Pero me costó mucho, Antes me salía muy mal hasta que empecé a imaginármelos, ver muchas fotos y me empezaron a salir estupendos. Y también otra fascinación que tengo es el Titanic. Me encanta. Mis padres dicen que es un don que tengo yo dibujar y yo creo que es verdad. Y mucha gente me lo dice, Martín, dibujas muy bien. Y bueno, este es mi último dibujo. Es antiguo y tuve que usar 2 papeles, por eso está un poco medio roto, pero también estaba fascinado con el Titanic, ya os lo habré dicho, pero bueno, ya que está el iceberg. Y bueno, esto es todo. Gracias Muy bien, por Martín, querer muchas presentar gracias. mis talentos. Muy bien, Martín, muchas gracias. Adiós. Adiós. Yo Vega. Alejandra. Freya. ¿Y cuál es vuestro talento? Chistes y ella va a hacer mímica. Hace reír y... Vale. ¿Qué le dice un tronco a otro tronco? ¿Qué pasa, tronco? Tú. ¿Qué le dice un sol? ¿Qué le dice un sol a otro sol? Nada, porque solo hay un sol en el mundo. ¿Qué 2 palabras te abrirán muchas puertas en el mundo? Tire y empuje. ¿Cómo sabes que una gallina está asustada? Porque tiene la carne de gallina. ¿Qué dice? Al 1 al 10. Soy como tú, pero sincero. ¿Qué le dice la oscuridad a la luz? Ilumíname, que estoy leyendo. Pero si no hay una caja. Hola. Hola, me llamo Luca y bueno, mi nombre artístico de música es Kid Fusión. ¿Te gustaría hacer una colaboración con Blasco Malvati para enseñarnos? Sí. Perfecto. Enséñanos tu talento. Bueno. Nena, soy yo buscando la salida, no importa si esa nena tiene mira. Nena, soy yo buscando la salida, no importa si esa nena tiene mira. Nena, soy yo gigante tu mentira, yo sé que internet es un día. Nena, soy yo gigante tu mentira, uno de esos directa a mi tarea. Bueno, ya está. Corte. ¿Y te sientes orgulloso de tu música? Sí, igual ahora me compré un micrófono y ahora la música va a sonar de mejor calidad. Y hoy voy a subir una canción. ¿Podrías improvisar y hacernos unas frasecitas? Es que no soy rapero, no soy freestyler. Eso es lo malo. ¿Y lo que nos acabas de enseñar? Sí, pero no es freestyle. Eso no es un rap. Pues un gusto en conocerlos. Gracias, muchas gracias. Adiós. Hola, ¿cómo te llamas? Me llamo Gaspar. ¿Y qué vas a hacer? Experimento. Pues vale, enséñanos.
líquidos que voy a sacar no se van a mezclar. ¿Qué es eso? Sirope. No preguntes de qué sitio porque es de aquí, del mercado. Mira, a ver. Yo he hecho esto mismo. En teoría, no debería mezclarse con el agua. ¿Eso es agua normal? Agua normal. No se mezcla. Y si he hecho aceite, que está aquí mismo, que es el único sitio disponible. ¡Ah! Ninguno de ellos se mezcla. ¿Lo veis? Sí. Wow. A ver, por ejemplo. Cada uno está separado por entre sí. Y si he hecho el tornillo, va al fondo. Pero si he hecho la uva, se queda ahí. Y si he hecho el tapón, espera, que le sacas cosas. Todos, espero que os haya gustado. ¿Para quién es? Aurora, ¿Qué nos vas a mostrar? un cuadro, ¿Qué representa? la playa. ¿Nos lo puedes mostrar? ¿Para quién es? Para mi abuela. ¿Te gustó el resultado final? Sí, ¿Qué técnica has utilizado para dibujarlo? acuarela. Bueno, y esta es la tele Mascomalva. Espero que os haya gustado. Hola, somos la Blasco Malva TV y venimos para que nos enseñes tu talento. ¿Cuál es tu talento? Figura de manos. ¿Nos podrías enseñar un poquito, por favor? ¿Cómo te llamas? Paula, ¿Qué nos vas a enseñar? mis dibujos. ¿Nos los podrías enseñar? Sí, ¿De tus dibujos? sí. ¿Qué representa? ¿Alguno más que nos quieras enseñar? ¿Y este qué representa? Hola. Voy a contar chistes. Muy bien, ¿qué tal estás? Bien. Vale, pues mucha suerte. Yo voy a contar de Drácula. ¿De qué raza era el caballo de Drácula? Pues pura sangre. ¿Por qué la luna no quiso cenar? Porque estaba llena. Sí. Hola, ¿cómo te llamas? Me llamo Leire. ¿Y cuál es tu talento? El de miércoles. ¿Estás nerviosa? Un poco. No te preocupes.
When punctures come to kill the king upon his throne, I'm ready for their stones. I'll dance, dance, dance with my hands, hands, hands above my head, like Jesus said. I'm gonna dance, dance, dance with my hands, hands, hands above my. Me llamo Aria. ¿Y qué talento vas a hacer? Voy a cantar la canción de Elsa. ¡Ay, qué chulo! ¿Estás nerviosa? No, Ah, bueno. Muy bien, te doy la mayor suerte. Hola, ¿cómo te llamas? Amelie. ¿Y qué talento vas a hacer? Voy a cantar la canción de la sirenita. ¡Ah, qué guay! ¿De qué curso eres? Del 29 de agosto. Bueno, pues mucha suerte. Es muy simple decir que no hay más que pedir. ¿Qué es lo que ves a tu alrededor? Tanta pugnacia, tanto esplendor, te hace pensar que yo no necesito más regalitos, así tengo miles, aunque a veces no sepa qué son. ¿Quieres un aún? Tengo 20, pero yo en verdad quiero más. Álvaro. ¿Y qué vas a hacer? Contar un chiste. ¡Qué guay! ¿Estás nervioso? Sí. No te preocupes, todo va a salir súper bien. ¡Mucha suerte! Ya un niño aprendió a ir en bici sin ruedines y dijo: mira papá, mira mamá, sin un brazo. Y luego dijo: mira papá, mira mamá, sin otro brazo. Y luego dijo: mira mamá, mira papá, sin un pie. Mira mamá, mira mamá. Y el ratoncito, pero si no tengo tantos regalos para regalar. Ya está. ¿Cómo te llamas? Aurora, ¿Y qué vas a hacer? voy a bailar la canción de Baby Shark. Ok, ¿estás nerviosa? Sí. No te preocupes, seguro que te sale genial. ¡Mucha suerte! Grandpa Shark. Let's go hunky doo let's go hunky doo let's go hunky doo let's go hunt. Run away doo run away doo run away doo run away. Safe at last doo safe at last doo safe at last doo safe at last. It's the end. It's the end. It's the end. It's the end. A summer of the kind of movie love, looking for some more. Anything that comes along. Oh. ¿Cómo te llamas? Brilla. ¿Y qué vas a hacer? La canción. Voy a bailar a la canción No se habla de Bruno. ¿Estás nerviosa? Un poquito. No pasa nada. ¡Mucha suerte! No se habla de Bruno. Justo en mi boda fue. Todo estaba listo con un clima precioso esa vez. Una nube sabe. Bruno con voz misteriosa.
hazlo tú. Sé que pronto lloverá. Que insinuaba. Sabrás que lo tomé muy mal. Agárrate en la sombrilla. llamáis? Benicio. Nahuel. ¿Y qué vais a hacer? Bailar la gominola. ¿Estáis nerviosos? No. ¿No? Eso es muy bien. Mucha suerte y un baile que va a salir genial. For the Gummy Bear album in stores on November 13th, with lots of music, videos, and extras. Yo soy tu gominola, yo soy tu gominola, osito gomi, 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 gominola. Yo soy tu gominola, yo soy tu gominola, osito gomi, gomi, dulce gomi, gominola. Oleo gomi, 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 gominola. Gomi, 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 gominola. ¿Cómo te llamas? Oliver, ¿Y qué vas a hacer? escalar. ¿Estás nervioso? Sí. No te preocupes. Te saldrá genial. ¡Mucha suerte! Like a time machine, you were bringing me back to the start again. To the first time ever when we fly straight to heaven and then back again. And every minute I feel we're getting closer. I'm wishing it would not ever be over. Just like in a dream, just as soon as I'm flying, I wake up the end. But let me see you again, yeah, 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 yeah. Just take me back. Hola, ¿cómo te llamas? Álvaro, ¿Qué nos vas a enseñar hoy? mis Legos. Para empezar, aquí tenemos un Iron Man grande que tiene 1379 piezas. ¡Wow! Ahora tenemos el halcón milenario y el tanque RC. El halcón milenario fue el primer Lego el primer Lego grande que monté. Luego vino el tanque, que ese fue ya pues el otro el segundo más grande. Y los dos tienen, el halcón milenario tiene 1358 piezas y el tanque 3296. Y este es el dominado como el más grande, el destructor imperial. Tiene 6180 piezas y 400 páginas de montaje. Ahora vamos con los más pequeños, Carnage y el Hulkbuster. Carnage tiene 546 piezas y el Hulkbuster 879. ¡Wow! El Iron Man. Este me gustó mucho porque es de mi superhéroe favorito y si lo abres hay un montón de armaduras. Y tiene 2685 piezas. Este es el coche clásico. Tiene 3564 piezas. Me gusta mucho porque sea así rollo clásico y me gusta mucho el color amarillo. Y esto ha sido todo. ¡Adiós! Y seguiremos ahora con Halloween. El jueves 26 de octubre, el colegio organizó unas jornadas en los espacios de aprendizaje: arte, laboratorio, biblioteca y expresión corporal. Hicimos una gran cantidad de actividades y nos lo pasamos muy bien. Dentro vídeo.
Hola, soy Luca. Esta es mi historia terrorífica. El título es Messi. Había una vez un jugador muy bueno de fútbol llamado Messi, que se mudó a una mansión muy bonita. Pero lo que Messi no sabía es que esa mansión estaba encantada. Messi dejó su ropa, sus cosas, etc. en su habitación. Y cuando cerró los ojos, se escuchó un ruido, plaf. Se levantó y sus cosas ya no estaban. ¿Qué? El ruido venía del sótano. Messi fue a investigar y todas las luces estaban apagadas, menos una, la última, la del fondo. Messi fue y había una señora con... Messi trató de escapar, pero la señora tenía compañía y Messi... Parque Encantado. Primera parte. Estaba Mamá Coco preparando el picnic asqueroso y mocoso con su mantel de telaraña. Segunda parte. Vienen, vampiro, que se bebe toda la sangre. Esqueleto, que con sus huesos pincha la comida pero se le cae al suelo. Tercera parte. Entonces vino la muerte y lo tiró todo. Pero Mamá Coco y todos, en lugar de enfadarse, se lo toman a broma y se ríen. 4 amigos exploradores. Había una vez un bosque muy lejano que 4 amigos fueron a explorar. Exploraron hasta las 3:01 de la mañana, hasta que se encontraron un charco de sangre y una persona colgando de un árbol. Y al frente encontraron a la muerte. Y los 3 amigos salieron corriendo. ¿Se habrán escapado o no? Llamado Minnie estaba en el Carrefour con los Minions y se perdió la tonta. Miércoles, mientras torturaba a su hermano Paxley, oyó llorar al Minion. Miércoles corrió a ver quién lloraba. ¿Qué te pasa, cosa rara, María? Es que yo me perdí, zapapico, velo, hello, batananina, mucha cosa. Hablas raro, me gusta. De repente aparecieron todos los Minions. Habían rebajas en el Carrefour. No había ningún segundo que perder. Minnie corrió a toda prisa. Iba muy lenta. Cuando llegó no quedaba nada, solo chocolate con pasas. Minnie estaba aterrorizada. Y encima, miércoles se cogió la mayoría. Fin. Hola, soy Martín. Voy a contar mi microrrelato. Scream, tan, tan, tan. Un día, en el Mercadona, entró un hombre encapuchado. Un policía vio que llevaba un cuchillo y dijo el policía: ¿llevas un cuchillo? Y dijo el hombre: no, es de juguete. ¿Es para hacer una película? Sí. Pues genial, puedes pasar. Ja, 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 es muy tonto. ¿Has dicho algo? No, no he dicho nada. Ja, súper tonto. ¿Te he oído? No, ahora tampoco. Minutos más tarde... ¡Ah! ¡Es Scream! ¡Ayuda!
Ah, jóvenes. Después se fue al Carrefour, pero estaba cerrado y se llevó un gran disgusto. Entonces mató al guardián y se coló por los conductos. Y cuando entró, nada estaba rebajado. Y dijo, la vida es cruel. Ya está, fin. Hola, soy Álvaro y hoy os voy a hacer un microrrelato de Venom. Venom es un simbionte alienígena que se puede unir a cualquier persona. Esa persona, cuando obtiene el simbionte, le da grandes poderes, como por ejemplo, superfuerza, salto y resistencia. Cuando la persona se encuentra en una situación de peligro, se transforma en Venom, obteniendo un poder sobrenatural. Puede sacar tentáculos para coger a sus enemigos y estamparlos contra el suelo, crear armas afiladas, lanzar pinchos y tiene una gran fuerza de mandíbula. Venom también es conocido por ser uno de los grandes enemigos del Hombre Araña, mejor conocido como Spider-Man. Venom, a pesar de su gran fuerza y tamaño, tiene debilidades, por ejemplo, el sonido y el fuego. El Venom que todos conocemos es en realidad Harry, el mejor amigo de Spider-Man. Hola, soy Aitana y hoy os voy a hablar de Cruella. Cruella era la ayudante y era a la vez delincuente de su madre. Ella se venga de su madre matando a sus 3 dálmatas por matar a su madre adoptiva. Ella, antes, cuando era delincuente, robaba muchas cosas con la ayuda de sus amigos. Y ahora ella es una modista y a la vez villana, intentando hacer la venganza a su madre. Cuando es modista, intenta quitarle el protagonismo a su madre. Y ya está. Gracias por escuchar. For some reason I can't explain, I
Hola, ¿qué tal? Yo soy Delfina y hoy voy a hablar sobre las jubilaciones. 2 de nuestras maestras se han jubilado este curso. El último día de Carmen le dimos una despedida muy bonita, le dimos un ramo de flores y se puso muy contenta. En cuanto a Yolanda, sus alumnos prepararon un vídeo muy especial de despedida. Las echaremos de menos. ¿Cómo te llamas? Carmen, ¿Cuánto tiempo hace que estás en el cole? 18 años, 18 años. desde el 2005. Vale. Comencem ara que saps que demà no tornes. Ai, pues la veritat és que me sent un poquet trista perquè els xiquets es vull molt i són part de la meva vida. Vale. Però per una altra banda també me sent contenta per haver estat així 18 anys i participar de la vida de molts de vosaltres, perquè han sigut en quasi 6 generacions. Per això me sent alegre i també orgullosa d'haver conegut a tanta gent, a tants alumnes i alumnes que han aportat molt a mi en la meva vida. ¿Y qué es lo que más te ha gustado de estos 18 años? Pues de estos 18 años me ha gustado todo, el conocer a más gente, las compañeras que se han ido, las compañeras que llegan, los niños que llegan pues con la separación de los papis llorando y luego están contentos en la escuela y sobre todo enseñar a todos vínculos cálidos de cariño, de respeto, de que nadie es más que nadie entre vosotros, de que tenéis que respetaros porque es la única forma de respetar a los otros, de quererse. Vivo en el barrio, ¿vale? Vivo en el Cabañal y el vínculo que tengo con mi cole, que también fue cole de mi niña, de mi hija, es muy grande. Entonces os seguiré viendo y que jubilada es un adjetivo, pero lo que es un sustantivo es maestra. Y cuando ser maestra es una pasión, lo disfrutas toda tu vida en la escuela. Vale, adiós. Hasta luego. Adiós. Aquí he estado con creo que son 7. Vale. ¿Qué sientes ahora que no vas a volver más al cole? Pues feliz y triste. 2 cosas antagónicas, pero es así. ¿Vas a extrañar trabajar? Trabajar, sí, pero sobre todo lo que voy a extrañar es a vosotros, al alumnado. ¿Qué curso vas a extrañar más? A ver, eso es difícil de contestar. Pero os voy a extrañar mucho a los de sexto, porque yo con sexto he estado en primero, segundo y tercero. Y es mi cursito del alma, pero voy a extrañar a todos. Vale. Gracias. Hasta aquí el programa de hoy. Esperemos que os haya gustado y continuaremos trabajando para emitir el siguiente programa.